En la historia de la comunicación humana siempre ha existido la fascinación por el poder de las palabras. Desde los tiempos en que los filósofos griegos reflexionaban sobre la retórica y la persuasión, hasta la actualidad en la que las relaciones se analizan con lupa desde perspectivas psicológicas y emocionales, se ha observado que una frase, una expresión o incluso una sola palabra puede despertar emociones profundas en la mente de quien escucha. Cuando se trata de la atracción entre hombres y mujeres, este fenómeno se vuelve aún más intrigante, porque no siempre responde a la lógica racional sino a mecanismos inconscientes que se activan sin que la persona lo comprenda del todo. En este contexto, resulta esencial entender cómo ciertas palabras, cargadas de energía, intención y significado, pueden provocar en la mujer una sensación de deseo que no alcanza a explicarse con argumentos conscientes. No se trata de magia ni de manipulación, sino de una sutil alineación entre lo que se dice, la manera en que se dice y las emociones que despierta en la otra persona. La psicología estoica, tan centrada en la serenidad, el dominio de las pasiones y el control de uno mismo, ofrece una perspectiva valiosa sobre este fenómeno. El estoicismo enseña que no se trata de forzar a los demás, sino de construir un carácter firme, auténtico y centrado en la virtud, y precisamente esa estabilidad emocional se transmite en cada palabra que se pronuncia. Cuando un hombre con una mente disciplinada habla, sus palabras tienen un peso distinto. No son simples sonidos, sino manifestaciones de una convicción interior que despierta respeto y, al mismo tiempo, un atractivo enigmático. Una mujer puede sentir ese magnetismo sin entender por qué, ya que en el fondo lo que percibe es la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. De allí que ciertos términos, dichos en el momento oportuno y con la actitud adecuada, tengan la capacidad de cruzar el umbral de la mente racional para impactar directamente en el terreno emocional y hasta fisiológico del deseo. No basta, sin embargo, con conocer un listado de 5 palabras y lanzarlas de manera mecánica, como si fueran llaves mágicas que abren cualquier puerta. El secreto radica en comprender el trasfondo psicológico de esas palabras y en qué contexto cobran su poder. El inconsciente humano responde a señales de seguridad, confianza, pertenencia, misterio, novedad y validación, y cada una de esas dimensiones puede ser activada con una sola expresión. Por eso, cuando alguien escucha una palabra cargada de simbolismo positivo, su cerebro libera neurotransmisores relacionados con el placer y la atracción, aunque ella no puede explicar con lógica por qué esa sensación surgió de repente. Este proceso es profundamente humano, porque todos asociamos el lenguaje con recuerdos, emociones pasadas y proyecciones de futuro, de modo que una sola palabra puede convertirse en el detonante de una tormenta interna que despierta el interés romántico o erótico. El estoicismo también resalta que el valor de las palabras no depende únicamente de su contenido semántico, sino de la actitud del hablante. Una palabra neutra, dicha por alguien inseguro o necesitado, pierde toda fuerza, mientras que la misma palabra, pronunciada con calma, seguridad y ausencia de apego al resultado, se transforma en un estímulo casi irresistible. La mujer percibe inconscientemente que no se trata de alguien que busca aprobación desesperada, sino de un hombre con centro propio, dueño de sí mismo, y esa energía se traduce en atractivo. Este fenómeno ha sido estudiado incluso por la psicología moderna, que confirma que el tono de voz, el lenguaje corporal y la congruencia entre lo que se dice y lo que se proyecta son factores que amplifican o anulan el efecto de las palabras. De esta manera, las 5 palabras que despiertan deseo funcionan únicamente en la medida en que se integran a una personalidad serena, firme y coherente. Cada una de estas palabras se conecta con un arquetipo universal que está profundamente grabado en la psique femenina. No se trata de fórmulas inventadas por la cultura contemporánea, sino de patrones que han sobrevivido a través de los siglos. Una palabra que transmite seguridad activa en la mente femenina, el recuerdo ancestral de la protección y la estabilidad, cualidades que siempre han tenido un peso en la selección natural de pareja. Otra palabra que evoca misterio despierta la curiosidad y abre el espacio a la imaginación, generando en la mujer una sensación de intriga que se mezcla con la atracción. De igual forma, existen palabras que refuerzan la validación, conectando con la necesidad humana de ser reconocida en su valor intrínseco. El deseo, en última instancia, surge de una combinación entre sentirse segura, intrigada, valorada, conectada y estimulada, y cada una de estas dimensiones puede ser encendida por un término adecuado. La fuerza de estas palabras no reside en el artificio, sino en la naturalidad con la que se insertan en la interacción. Cuando el hombre las utiliza como un truco ensayado, la mujer percibe la manipulación y se rompe el encanto. Pero cuando emergen de manera espontánea, respaldadas por una filosofía de vida que realmente se alinea con el autocontrol y la virtud estoica, entonces adquieren una autenticidad que resulta magnética. Este es uno de los puntos más interesantes del estoicismo aplicado a las relaciones. No se trata de decir lo que otros quieren oír,
sino de hablar desde un núcleo interno de claridad, donde cada palabra refleja una visión del mundo basada en la fortaleza interior. Esa coherencia es lo que hace que las palabras, aunque simples, se conviertan en detonantes de emociones profundas. La mujer, al escuchar esas expresiones, no necesariamente las analiza ni las desmenuza intelectualmente. Lo que sucede es que en su interior se activan conexiones emocionales y neuronales que generan deseo sin que ella pueda explicarlo del todo. Se trata de un proceso automático en el que el cerebro límbico, encargado de las emociones, responde antes que la corteza racional. Este desfase es lo que provoca que el deseo surja sin entender por qué. Lo mismo ocurre cuando una canción, un aroma o una imagen evocan sentimientos intensos que no sabemos justificar. El lenguaje, como vehículo de significados, tiene ese mismo poder, especialmente cuando se trata de palabras cargadas de asociaciones ancestrales, culturales y personales. Por otro lado, es importante subrayar que este poder no debe entenderse como un instrumento de manipulación. El estoicismo enseña el respeto por los demás y la búsqueda de relaciones basadas en la virtud y la autenticidad. Utilizar estas palabras para engañar o aprovecharse de la vulnerabilidad de alguien contradice por completo la filosofía que les da sentido. Más bien, se trata de reconocer que el lenguaje tiene un impacto profundo en las emociones y de aprender a usarlo de manera responsable, generando conexiones auténticas donde el deseo surge como resultado natural de la congruencia y la presencia emocional. Así, estas 5 palabras se convierten en herramientas de conexión, no de control. El efecto de estas expresiones se multiplica cuando son acompañadas de silencio en los momentos precisos. El estoicismo valora el poder del silencio, y en las relaciones este recurso se vuelve igual de atractivo que la palabra misma. Decir una frase con calma y luego dejar espacio para que el eco resuene en la mente de la mujer genera un impacto mucho mayor que llenar el aire de explicaciones. Ese espacio de silencio le permite a ella procesar lo escuchado, asociarlo con sus propias emociones y dejar que el deseo se encienda desde adentro. Esta combinación de palabra y silencio es una de las fórmulas más sutiles y poderosas para despertar emociones que trascienden la lógica consciente. Cada cultura, además, añade matices particulares a estas palabras, pero el trasfondo universal permanece. El deseo femenino, como el masculino, está influenciado tanto por la biología como por los patrones sociales. Una palabra que en un idioma puede sonar banal, en otro adquiere una fuerza especial, precisamente por las connotaciones culturales que arrastra. El hombre que comprende esto y sabe adaptarse con sensibilidad a la cosmovisión de la mujer con la que interactúa, logra que sus palabras no solo tengan peso semántico, sino también un valor simbólico mucho más profundo. Esta capacidad de resonar culturalmente potencia el impacto y hace que el deseo se manifieste con una fuerza inesperada. En el fondo, lo que estas 5 palabras logran es activar en la mujer un estado emocional en el que se siente viva, estimulada y atraída. El deseo no es únicamente físico, sino también psicológico y emocional. Cuando ella escucha una palabra que conecta con sus anhelos más íntimos, su imaginación se despierta, proyecta escenarios, anticipa sensaciones y, sin darse cuenta, empieza a experimentar atracción hacia quien se las pronunció. No se trata de magia, sino de psicología profunda, y el estoicismo aporta la perspectiva de que el hombre no necesita buscar fuera de sí mismo validación o fórmulas mágicas, sino cultivar un carácter que respalde esas palabras con autenticidad. Lo verdaderamente fascinante es que la mujer, al escuchar estas expresiones cargadas de intención, no percibe solo el contenido superficial, sino la vibración emocional que hay detrás. Una palabra dicha con serenidad y firmeza se convierte en un ancla emocional, un recordatorio de que está en presencia de alguien que sabe lo que quiere y que no teme expresar lo que siente de manera clara y concisa. El inconsciente femenino interpreta esa seguridad como atractivo, y aunque ella no lo racionalice, experimenta una sensación de confianza y apertura que se transforma en deseo. Este mecanismo ha sido observado en múltiples estudios de psicología social que demuestran cómo la comunicación no verbal y el tono acompañan al lenguaje verbal, potenciando su efecto más allá de lo que se dice explícitamente. En este sentido, las 5 palabras no son simples sonidos aislados, sino símbolos que despiertan emociones universales. Cada una de ellas toca fibras distintas del ser femenino, evocando sensaciones que pueden ir desde la protección hasta la pasión, desde la validación hasta la intriga. La clave está en comprender que esas palabras deben ser utilizadas con autenticidad, sin pretender impresionar ni fingir un papel que no corresponde. La mujer puede percibir con gran precisión la incongruencia, y cuando nota que detrás de una palabra hay una intención manipuladora o un vacío emocional, el encanto se desvanece al instante. Pero cuando percibe congruencia y solidez en el hombre que las pronuncia, esas palabras se convierten en llaves que abren puertas emocionales que ella misma no sabía que existían.
La psicología estoica enfatiza que no debemos depender de factores externos para sentirnos completos, y esto se aplica directamente a la manera en que usamos el lenguaje en las relaciones. Cuando un hombre comprende que no necesita seducir para sentirse valioso, sino que su valor radica en su virtud, su autocontrol y su disciplina interior, entonces sus palabras no nacen de la necesidad, sino de la abundancia emocional. Este matiz cambia por completo la forma en que la mujer recibe esas expresiones, porque las percibe como genuinas, tranquilas y poderosas. Es como si en cada palabra hubiera un eco de estabilidad que transmite un magnetismo natural. Y ese magnetismo, lejos de ser un truco aprendido, es simplemente la consecuencia de haber cultivado un carácter firme y equilibrado. El deseo femenino, aunque muchas veces se asocia con la atracción física, tiene una dimensión psicológica aún más fuerte. Una palabra adecuada puede encender emociones que van mucho más allá de la apariencia externa, porque despierta en la mujer la sensación de estar frente a alguien que la ve, la reconoce y la conecta con su mundo interior. Ese tipo de conexión es difícil de explicar, porque no surge de una lógica racional, sino de una sinfonía emocional donde se mezclan recuerdos, proyecciones, necesidades y sueños. Es por ello que cuando escucha una de esas 5 palabras en el contexto adecuado, la mujer experimenta un deseo que no entiende del todo, pero que la atrae con fuerza hacia el hombre que las pronuncia. Además, el misterio juega un papel fundamental en todo este proceso. Una palabra que no revela todo, sino que sugiere, que abre puertas y mostrar por completo lo que hay detrás, despierta la imaginación de la mujer. Y la imaginación es uno de los motores más poderosos del deseo. Cuando una palabra la invita a completar el sentido, a proyectar escenarios, a imaginar posibilidades, su mente se convierte en cómplice de ese deseo, participando activamente en la construcción de la atracción. Este fenómeno es universal y explica por qué muchas veces lo insinuado resulta más atractivo que lo explícito, ya que la mente femenina se convierte en coautora del significado, lo cual multiplica la intensidad de la experiencia emocional. No obstante, el hombre que desee comprender y aplicar este conocimiento debe recordar siempre la ética que subyace en la filosofía estoica. No se trata de usar estas palabras para conquistar de manera superficial, ni para manipular los sentimientos de alguien, sino para generar un espacio de conexión auténtica donde ambos se vean beneficiados. El deseo que surge de estas interacciones no debe ser forzado, sino cultivado de manera natural y respetuosa. El estoico sabe que no puede controlar la respuesta de la mujer, pero sí puede controlar la calidad de sus palabras, la serenidad de su actitud y la coherencia de su carácter. En ese sentido, la responsabilidad recae en hablar con honestidad y dejar que el efecto ocurra por sí mismo. Cuando las 5 palabras se pronuncian en distintos momentos de una relación, se convierten en pequeños hilos invisibles que van tejiendo la red de la atracción. No se necesitan discursos extensos ni explicaciones elaboradas, porque el poder está en la simplicidad. Esa simplicidad resuena más fuerte que cualquier exceso de palabras, porque va directo al corazón de la experiencia emocional. La mujer, sin darse cuenta, empieza a sentirse atraída por la energía que esas palabras transmiten, más allá de su significado literal. Y es precisamente en ese terreno donde nace un deseo profundo, casi inexplicable, que se intensifica con cada interacción. El verdadero arte consiste en integrar estas palabras a una vida coherente, donde cada gesto, cada silencio y cada mirada las respalde. Una palabra poderosa se diluye si la conducta del hombre no está a la altura, pero cuando todo está alineado, se convierte en una semilla que florece en atracción. La mujer no entiende por qué, pero su deseo se enciende, y esa chispa tiene el potencial de crecer en una llama duradera si el hombre mantiene la congruencia entre lo que dice y lo que hace. En última instancia, el poder de estas palabras no depende de la estrategia, sino de la autenticidad, y es esa autenticidad la que las convierte en verdaderos detonantes del deseo. Por ello, el secreto no está en memorizar un listado y repetirlo mecánicamente, sino en comprender el valor emocional de las palabras, en hablar desde un lugar de serenidad y en cultivar la virtud interior que les da sustento. Las 5 palabras que despiertan el deseo femenino sin que ella lo entienda son un recordatorio de que el lenguaje es más que comunicación, es conexión, es emoción y es puente entre 2 almas. La mujer puede no comprender con claridad por qué siente lo que siente, pero su cuerpo y su corazón responden de manera automática, porque esas palabras tocaron cuerdas profundas que van más allá de la lógica. Y cuando esto ocurre, el deseo se convierte en un misterio compartido, un espacio donde ambos se encuentran sin necesidad de explicaciones. Así, la psicología estoica nos enseña que el verdadero poder de las palabras no radica en la manipulación, sino en la coherencia, la serenidad y la autenticidad. Un hombre que ha cultivado su carácter y que habla desde ese lugar interno de fuerza no necesita decir demasiado para despertar atracción, porque cada palabra lleva consigo la huella de su integridad. La mujer,
al percibir esa energía, responde con deseo sin comprender exactamente por qué, y es en ese misterio donde se esconde la belleza de las relaciones humanas. No es necesario comprenderlo todo para vivirlo intensamente. Basta con aceptar que el lenguaje, cuando nace del corazón y se sostiene en la virtud, tiene el poder de encender el deseo más profundo y auténtico. La esencia de estas palabras radica también en la capacidad de despertar emociones que trascienden el momento presente. Cuando una mujer escucha una expresión cargada de autenticidad, no solo experimenta un impacto inmediato, sino que también se queda con una resonancia interna que persiste en su memoria. Esa resonancia funciona como un eco emocional que regresa en forma de pensamientos recurrentes, imágenes mentales y sensaciones corporales, incluso cuando el hombre ya no está presente. El recuerdo de lo dicho se convierte en un ancla que mantiene vivo el deseo, alimentándolo con la fuerza de la imaginación. Y es allí donde se revela la conexión entre lenguaje y deseo. Las palabras no se extinguen al ser pronunciadas, sino que se proyectan hacia el futuro como semillas que germinan en silencio en la mente femenina. Otro aspecto fundamental es el ritmo con el que esas palabras son introducidas en la conversación. El hombre que domina el arte de la pausa y sabe cuándo hablar y cuándo callar, crea un escenario donde cada expresión adquiere más valor. Una palabra dicha en el momento preciso, tras un silencio breve, puede tener un impacto mucho mayor que un discurso completo. Este manejo del tiempo comunica autocontrol, un rasgo profundamente atractivo para la mujer. Desde la perspectiva estoica, este autocontrol no surge de un cálculo frío, sino de la capacidad de permanecer sereno y no dejarse arrastrar por la ansiedad. Así, la mujer no solo escucha una palabra, sino que percibe la calma y la firmeza que la sostienen, y esto la conduce a un estado de confianza y apertura que favorece el deseo. La psicología moderna ha demostrado que el cerebro humano procesa las palabras de manera multisensorial. Esto significa que al escuchar ciertos términos, no solo se activan áreas lingüísticas, sino también redes neuronales relacionadas con la emoción, la memoria y hasta la percepción corporal. Por eso, una palabra puede generar escalofríos, acelerar el pulso o provocar una sonrisa involuntaria. En la mujer, estas reacciones fisiológicas se mezclan con la atracción, generando un deseo que parece no tener explicación lógica. Desde la visión estoica, estas reacciones son comprensibles porque reflejan la manera en que la naturaleza humana responde a estímulos cargados de significado. No es necesario resistirse a ellas ni intentar controlarlas por completo. Basta con reconocer que forman parte de la experiencia vital y que el hombre sabio puede comprender su fuerza sin abusar de ella. También resulta esencial considerar el tono emocional que acompaña a cada palabra. No es lo mismo pronunciar una expresión con entusiasmo desbordado que hacerlo con calma profunda. En la primera opción, la mujer puede percibir inseguridad o necesidad de aprobación, mientras que en la segunda percibe seguridad y autenticidad. Este matiz hace toda la diferencia, porque lo que realmente despierta el deseo no es la exageración, sino la serenidad que transmite que el hombre no depende de la reacción de ella para sentirse valioso. Esa independencia emocional, tan valorada por los estoicos, se convierte en uno de los factores más atractivos, porque comunica que el hombre es dueño de sí mismo. Y cuando una mujer percibe que alguien no está intentando desesperadamente conquistarla, sino que simplemente se expresa desde un centro firme, experimenta una atracción más poderosa y enigmática. No debemos olvidar que la atracción también se construye a través de la coherencia en el tiempo. Una palabra poderosa puede despertar deseo en un instante, pero si en las interacciones siguientes el hombre contradice con sus actos lo que dijo, el efecto desaparece rápidamente. Por el contrario, cuando existe una continuidad entre palabras, acciones y actitudes, la mujer va consolidando en su mente la percepción de que está frente a alguien íntegro y auténtico. Esa coherencia es lo que hace que el deseo no sea efímero, sino que se mantenga e incluso crezca con el paso del tiempo. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no se demuestra en un momento aislado, sino en la constancia de los hábitos, y esa misma lógica se aplica al impacto de las palabras en la atracción. El poder de estas palabras también depende de la capacidad de escuchar. Un hombre que no escucha a la mujer con atención, que interrumpe constantemente o que solo habla de sí mismo, pierde toda credibilidad al pronunciar expresiones que supuestamente despiertan deseo. En cambio, cuando él sabe escuchar de manera activa, mostrando interés genuino en lo que ella comparte, sus palabras adquieren un peso mayor. La mujer percibe que no son frases vacías, sino respuestas en sintonía con lo que ella siente y expresa. Esa sintonía crea un vínculo invisible que potencia el impacto emocional de cada palabra, porque ya no son mensajes lanzados al azar, sino reflejos de una conexión real. La escucha atenta, tan valorada por los estoicos como ejercicio de humildad, se convierte en el marco ideal para que estas 5 palabras desplieguen todo su poder. Además,
La repetición sutil de estas palabras en distintos momentos puede intensificar su efecto. No se trata de usarlas de manera obsesiva ni de desgastarlas con abuso, sino de integrarlas de forma natural en la conversación cada cierto tiempo. Esta repetición genera familiaridad y refuerza las asociaciones emocionales que la mujer ha creado en torno a ellas. El cerebro humano responde con agrado a los estímulos familiares, y cada vez que escucha de nuevo una de esas palabras, revive las sensaciones iniciales de deseo. Con el tiempo, esas palabras pueden llegar a convertirse en símbolos privados dentro de la relación, creando un lenguaje compartido que fortalece la intimidad y la atracción. En última instancia, lo que estas 5 palabras revelan es que el deseo femenino no es un misterio insondable, sino un fenómeno profundamente humano que responde a la interacción entre biología, psicología y cultura. Cuando el hombre comprende que no se trata de manipular ni de fingir, sino de hablar desde la autenticidad, el efecto ocurre de manera natural. La mujer puede no entender conscientemente por qué siente atracción, pero en su interior sabe que esas palabras la han conectado con algo profundo, con un anhelo que va más allá de lo cotidiano. Y ese anhelo es el verdadero motor del deseo, porque despierta en ella la sensación de estar viviendo una experiencia única, imposible de reducir a explicaciones lógicas. Desde la perspectiva estoica, esto confirma la importancia de cultivar la virtud y el dominio de uno mismo. Las palabras poderosas no nacen de técnicas superficiales, sino de un carácter sólido que se refleja en cada gesto, mirada y expresión verbal. El hombre que ha trabajado en sí mismo, que ha aprendido a no depender del juicio externo y que se mantiene firme frente a las circunstancias, transmite un magnetismo natural que ninguna técnica artificial puede imitar. Por eso, las 5 palabras que despiertan deseo en la mujer sin que ella lo entienda son, en el fondo, un recordatorio de que la verdadera seducción no se construye hacia afuera, sino hacia adentro. El que domina su interior, inevitablemente proyecta hacia afuera una energía que atrae sin esfuerzo.